Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. A partir de este momento, Radio C4 presenta Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi. Para comunicarte con este programa puedes escribirnos a miradioc4@gmail.com o enviando un mensaje de texto al 239-949-90. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Estamos hoy aquí estudiando el Antiguo Testamento. Sé que para muchos hermanos también un programa que están disfrutando mucho. Algunos me han dicho que oyen todos los días los capítulos de Génesis en este momento. Génesis no significa que vamos a estar viendo todos los libros del Antiguo Testamento en orden, pero sí estamos estudiando el Antiguo Testamento y el propósito, ¿saben?, es poder ver al Señor Jesucristo y poder ver la cruz de Cristo, su obra en la cruz, a través de todas las historias, de todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento. No podemos entender el Nuevo Testamento sin tener un entendimiento apropiado del Antiguo, porque sabe que eso es lo que les pasó a los judíos. Por ejemplo, la carta a los hebreos tiene que ver con eso. Ellos no habían entendido los básicos rudimentos de Cristo, ellos no habían entendido el Antiguo Testamento, por lo tanto, luego cuando la cruz de Cristo fue un hecho, no llegaban a comprender, no podían soltar la ley para abrazar completamente la obra redentora de Cristo en la cruz. Y no quisiera que eso siga sucediendo a la iglesia, en realidad sigue sucediendo lo mismo, pero nosotros podemos ser libertados de la ley porque Cristo Jesús, Él ya cumplió toda ley para justicia. Hoy vamos a estudiar Génesis capítulo 27 y vamos a leer desde el versículo 1 al 5 y dice así. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Aquí vemos que el registro muestra que si Esaú estaba listo a vender su primogenitura por un plato de lentejas, su padre estaba preparado para venderla también por un guisado. En cuanto a esto, Williams dijo: una imagen humillante del hombre de Dios bajo el poder de su baja naturaleza sensual. Dios le había dicho a Isaac, cuando Jacob nació, que este sería el poseedor de la primogenitura. Isaac ahora ignora esta palabra del Señor y procede en su determinación a darle la primogenitura a Esaú, aunque Esaú no conocía al Señor. Rebeca oye la intención de Isaac y procede a manejar el asunto a su manera, ¿no? Fuera del camino de la fe, todo en la carne. En el programa que está por salir o que ya salió, de Libre al Fin, también estamos hablando justamente de este asunto. Este asunto es el que mencioné, que son los esfuerzos en la carne y lo que manifiesta el obrar, el andar en la carne. Todo esto Dios lo permitió y utilizó para exaltar su gloria y para advertencia para nosotros hoy. Y con esto también vemos que Dios trataba con hombres y mujeres no perfectos, sino con pasiones como las nuestras. Y vemos que la palabra de Dios no cubre, no tapa las faltas y fallas de estos hombres y mujeres de Dios, sino que al contrario, son expuestos para mostrarnos el terrible grado de depravación y perdición del hombre y al mismo tiempo cuán grande es la misericordia y gracia de Dios y la imperiosa y única necesidad de la cruz de Cristo. La iglesia moderna
entiende módicamente la cruz como la manera de Dios de mostrar cuánto Él nos ama. En esta manera que tienen de interpretar la cruz, Cristo no expió por nuestros pecados, ya que nuestros pecados, como un predicador dijo, son meramente nada más que nuestros actos individuales de voluntad. Consecuentemente, ellos enseñan que Jesús no es nuestro sacrificio, sino un ejemplo nada más. Él nos enseña cómo amarnos los unos a los otros. Su muerte en la cruz nos hace sentir pena por Él, y cuando nos damos cuenta de lo que Él sufrió, nos hace sentir amor por Dios. Entonces la Iglesia no proclama el juicio de Dios contra el pecado y los pecadores y su gracia, ofreciendo salvación a través de la fe en Jesucristo, sino que más bien la Iglesia moderna educa a la gente sobre cuánto Dios los ama y de que esta manera le hacen creer a la gente que Dios no quiere castigar a nadie, sino que quiere que todos se sientan bien con ellos mismos y que tengan una vida plena y feliz, es decir, que vivan una vida satisfactoria. Con esta manera de pensar de la Iglesia moderna, Dios se convierte en un terapista cálido y condescendiente que quiere hacer sentir bien a todos. Y aquí enseñan esencialmente sobre moralismo, un cambio evolutivo basado en obras humanas. Este mensaje no le da consuelo a las almas atormentadas por el pecado y no da lugar al perdón de pecados. Este es un mensaje humanista, es decir, centralizado en el hombre. Y en cuanto a esto, el comentarista Michael Horton dijo así: antes, Dios existía para su propia felicidad, pero este nuevo Dios existe para nuestra felicidad. En lugar de los pecadores tener que ser justificados ante un Dios bueno y santo, ahora somos nosotros los buenos chicos que demandan que Dios se justifique ante nosotros. ¿Por qué deberíamos creer en Él? ¿Cómo es que creer en Él puede hacerme más feliz y más completo que si creo en el karma o en el último vagón ideológico? El comentarista Gene Veith dijo así: a través de la historia, la Iglesia siempre ha tenido dos opciones: andar conforme a los tiempos o contrarrestarlos. Uno podría argumentar que los movimientos teológicos más vitales de la historia de la Iglesia fueron aquellos que fueron en contra de la moda de sus tiempos. Dios solo tiene una manera de salvación y una sola manera de victoria, y esa manera es la cruz de Cristo. Gálatas 6:14. La Iglesia moderna no cree en la cruz, y no hablamos de modernistas, sino aquellos que se dicen llenos del Espíritu, fundamentalistas o pentecostales, etc. No sé de qué espíritu están llenos, porque el Espíritu Santo siempre te guiará hacia la cruz de Jesús. El problema, además de ser ignorancia en las Escrituras, es siempre incredulidad. No creen que lo que Cristo hizo en la cruz es la única solución para el dilema del hombre. La Iglesia trata de mejorar al viejo hombre cuando éste en realidad debe morir. Sigamos viendo versículos 6 al 17. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos
de Jacob, su hijo. Vemos a este patriarca ya casi en las puertas de la eternidad. La tierra y naturaleza rápidamente desvaneciéndose de sus ojos y aún así ocupado en el guisado que le gustaba y a punto de actuar en directa oposición al consejo divino y bendecir al mayor en lugar del menor. Rebeca pensó que con esta actitud engañosa podía justificarse, ya que sería culpa de Isaac y que ella no tendría nada que ver con el asunto. En realidad, los dos, Isaac y Rebeca, actuaron en engaño y en contra de la voluntad de Dios. Isaac quería bendecir a Esaú, aunque no había sido elegido por Dios. Y Rebeca, que sabiendo que Jacob era el elegido, colaboraría para que obtuviera la bendición, pero por medios engañosos y de la carne. Mire, el Espíritu Santo no necesita la ayuda de la carne. Solo hay dos caminos, el de la fe o el de la carne. Para andar en el camino de la fe, uno debe entender qué es realmente la fe. Veamos Gálatas 2:20. Con Cristo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Noten que dice la fe del Hijo de Dios. Esto se refiere a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, lo cual fue su gran sacrificio de Él mismo. Por esto, el cristianismo se refiere a menudo como la fe. Y esto siempre se refiere a la cruz, al sacrificio de Cristo. Si no es la cruz, es engaño. Rebeca quería la bendición para Jacob porque Jacob era su favorito y porque ella entendía que Jacob era quien debía obtener la primogenitura, pero la manera en la que orquestó todo esto fue en realidad una exhibición de falta de fe y una obra de la carne. Si el creyente no entiende por revelación de Dios las siguientes tres cosas, invariablemente buscará hacer lo mismo que Rebeca, recurrirá a la carne por no transitar apropiadamente por el camino de la fe. Y estas son las siguientes. Es la cruz de Cristo, en referencia a que el creyente debe entender, y no solo entender mentalmente, sino entender espiritualmente, por la fe, que todo lo que él recibe de Dios desde el momento que éste es llevado a Cristo y durante toda su vida es por medio de la cruz. Es decir, que la cruz es la razón y la causa de todo. El otro punto es nuestra fe. El problema no es la fe, sino el objeto de nuestra fe. Tampoco es cuánta fe, aunque sea como un grano de mostaza, pero es dónde está ubicada nuestra fe. De hecho, todos en este mundo tienen fe. Aún el científico lleva a cabo su trabajo por fe. Todo experimento que realiza es hecho sobre la base de la fe. Las naciones del mundo que tienen un mercado económico libre están operando en el principio de la fe, produciendo prosperidad en el mundo. Y porque esta es la manera de Dios. Las naciones que controlan la economía apenas pueden alimentar a su gente, los que no permiten que la gente pueda producir. Todo esto es fe, aunque no es el tipo de fe que Dios reconoce, muchos diferentes tipos de fe. Pero aquí lo importante es cuál es la fe que Dios puede aceptar. El único tipo de fe que Él reconocerá es la que pertenece solamente a la cruz de Cristo Jesús. Solo es la fe en Jesucristo y su obra en la cruz que Dios reconoce, porque esa es la vía para Dios poder tratar con el hombre. Dios no puede tratar con el hombre si no es por la cruz de su Hijo amado Jesucristo. Y de ahí es la batalla de la fe que tiene que pelear el cristiano. No dice que tenemos que pelear una batalla con el diablo, una batalla con los pecados, una batalla con demonios, sino que es pelear la buena batalla de la fe. Es decir, que toda lucha, todo esfuerzo, toda pelea es en el ámbito de la fe. Satanás siempre trata de mover nuestra fe de la cruz de Cristo a otras cosas, sin importar cuán buenas se vean esas otras cosas. La iglesia gasta tiempo, dinero, esfuerzo, haciendo congresos, seminarios para pelear contra Satanás, para atar los ángeles caídos, etc., cuando lo que debe hacer es predicar la cruz, donde Satanás ya ha sido derrotado. Si estamos de alguna manera dependiendo de estas cosas para que tengamos la victoria, vamos a ir directamente a la derrota, y esto es por no conocer la manera de Dios. Si la fe no está anclada solamente en Jesucristo y este crucificado, como predicaba Pablo, Dios no reconocerá tu fe por más religiosa que ésta sea.
El creyente debe entender que es el Espíritu Santo quien hace posible en nosotros todo por lo que Cristo hizo en la cruz. El Espíritu Santo es quien aplica las victorias de la cruz a tu vida. Y en realidad no importa cuánta fe tengamos, ya que es el Espíritu Santo quien lleva adelante la obra. No es la cantidad de fe, sino que es la calidad de fe. Entonces el Espíritu Santo obrará exclusivamente dentro del sacrificio de Cristo, dentro de esa obra consumada. No estará obrando en las obras humanas, sino en la obra de Cristo. Y esto es lo que hace que su obra sea permisible y pueda hacer lo que Él solamente puede hacer en nosotros. Es la cruz de Cristo lo que hace posible la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y vidas. Y de esta manera es que el creyente puede vivir en victoria. Por supuesto que para entender esto, el creyente debe ser enseñado en esto, debe oírlo, debe creerlo. Hoy tenemos a muchos creyentes que van a la iglesia por las obras, pero no van a la iglesia para aprender. Y tenemos muchos creyentes haciendo obras, pero no aprendiendo nada. Sigamos ahora versículos 18 al 25. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Ahora vemos cómo un pecado es seguido siempre de otro pecado peor. Así como Jacob falsamente dijo que Dios le había ayudado, así es el engaño religioso de todos aquellos que dicen: Dios me ayudó, Dios me habló, Dios me reveló, Dios me dijo. Y la verdad es que Dios nunca puso su mano en lo que están haciendo, diciendo u obrando. El pecado de un creyente es peor que el pecado de un incrédulo, simplemente porque éste hace que el Señor sea parte de su pecado, por lo que a la desobediencia se le añade la blasfemia. Ya es lo suficientemente malo el cometer un error como para también hacer al Señor parte de ese error. Ahora, una pregunta: ¿el fin justifica los medios? Claro que no. Rebeca utilizó unos medios torcidos para acomodar las promesas de Dios, como si el fin justificara los medios. Toda esta transacción habla de fraude. Todas las partes son culpables. Isaac es culpable por hacer a un lado la voluntad divina. Esaú por desear quitarle a su hermano la bendición que en el principio él no quería. Rebeca y Jacob por querer asegurarse la bendición por medios fraudulentos sin confiar en el Señor. Toda una familia entera guiados por la carne. Ahora vemos versículos 26 al 32. Y le dijo Isaac, su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: Levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga.
Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Aquí veamos en esta escena, imagínense como si fuera que Esaú nunca fuera a volver a esta escena y enterarse de lo que su madre y su hermano estaban haciendo. El comentarista Matthew Henry observó que la bendición dada por Isaac es expresada en términos muy generales. Dijo que no se hace mención de esas misericordias que se distinguen en el pacto con Abraham. La primera parte de la bendición es generalizada. Habla de bendiciones de la tierra pertenecientes al receptor. En el versículo 29 es más particular, con toda la tierra inclinándose ante él. Y la idea se refiere a Cristo. La encarnación traería al Hijo de Dios dentro del mundo. Entonces esta bendición solo pasaría a través de Jacob y muchos otros y sería realizada solo en Cristo. Aún esto no ha sido cumplido totalmente, esperando la segunda venida de Cristo. Es significativo que el que bendice es Cristo y la bendición también es Cristo. Gloria a Dios. Qué hermoso esto, ¿eh? Cristo es el que bendice y Cristo es la bendición. Entonces, ¿acaso Jacob no se dio cuenta que Esaú aparecería en la escena en algún momento? Quizá pensó que como Esaú no estaba interesado en la primogenitura, al darse cuenta de lo que pasó, no pondría mucha objeción. Pero si fuera así, entonces, ¿por qué no habló con su padre en vez de engañarlo? La verdad es que Esaú sí quería la bendición, pero no era por la razón correcta. Esaú representa a aquellos en la iglesia quienes andan en el camino de su propia voluntad. Hay muchos que están en la iglesia por propósitos personales. Es decir, usan las cosas de Dios, usan la iglesia misma, sus actividades, las conexiones, usan todo esto como un peldaño para obtener fama, popularidad, objetivos personales, etcétera, etcétera. Influencia. Y Jacob representa a aquellos que conocen el camino de la fe, pero que dejan ese camino y sufren grandemente. Isaac representa a aquellos quienes están en posiciones de liderazgo y que conocen muy poco de la mente de Dios, que le llegan a entregar la primogenitura hasta el mismo diablo en vez de a Cristo. ¡Qué desastre! Desde aquel entonces hasta ahora, ¿ha cambiado en algo la iglesia? La respuesta es no, estará diciendo usted. Versículos 33 al 40 sigue diciendo. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. En cuanto a este pasaje, el comentarista Ellicott dijo, el estremecimiento de Isaac no fue por la mera aflicción de haber sido engañado y haber dado la bendición contraria a sus deseos. Lo que Isaac sintió fue el haber resistido a Dios. A pesar de la profecía dada a Rebeca y el carácter no bíblico de Esaú y matrimonios paganos, él había determinado darle a él la primogenitura por un acto de su propia voluntad y al final falló. Pero él no persiste más en este pecado. Es decir, que en este momento
Isaac es tocado, conmovido con el hecho de que él estuvo todo este tiempo en contra de la voluntad de Dios. Isaac se da cuenta de lo que estuvo a punto de hacer, darle la bendición a Esaú, un hijo no espiritual, a quien la palabra lo llama fornicario en Hebreos 12:16. Hebreos 11:17 menciona el llanto amargo de Esaú, al saber que perdió su primogenitura y ahora con sus lágrimas trata que su padre cambie de parecer. Esaú estaba interesado en la parte material de la primogenitura, pero no en la parte espiritual. Esto es muy similar con los cristianos de hoy. Quieren las bendiciones materiales y temporales, pero no lo quieren al dador de las bendiciones ni las bendiciones espirituales. Uno de los propiciadores principales del movimiento Palabra de Fe o Confesión Positiva mencionó que la bendición de Abraham no tiene nada que ver con lo espiritual, sino con lo material, con el dinero. La verdadera bendición no puede ir a Esaú, quien solo desea lo material, lo temporario, la fama, la popularidad, las conexiones, el escalar, el poder, reconocimiento, un nombre, etc., sino a Jacob, aunque él sea una triste ilustración del poder destructor de la naturaleza humana caída. Los descendientes de Esaú vivirían en el desierto y serían gente violenta, cumpliendo el versículo 40. Los edomitas fueron los descendientes de Esaú, así que en realidad no hay bendición alguna para Esaú, como no hay bendición alguna para los que no estiman la manera de Dios y obran según su propia voluntad. La bendición solo viene por Cristo y particularmente por lo que Cristo hizo en la cruz. Y aquellos que no vayan a la manera de Dios, que es la cruz del Señor Jesucristo, no habrá bendición para ellos. Versículo 41 al 46. Pero vamos a una pausa y luego seguimos ya terminando de desarrollar este fascinante capítulo 27, que es de una enseñanza tremenda, hermanos, tremenda. Espero que lo sepa aprovechar. Eso es lo que yo ruego al Señor. Y luego ya vamos a entrar en el capítulo 28 en este día. Muchas gracias a todos aquellos que ya han hablado de Radio C4 con sus amigos. Saludos una vez más, Mauricio Macarte, para darles las gracias. Muchas gracias a todos aquellos que ya han hablado de Radio C4 con sus amigos, con su familia, que han invitado a través de las redes sociales. Son muchas las personas que le han dado like a nuestra página, pero todavía hay espacio para que más personas se sumen a la familia de Radio C4. Así que no dudes en invitar a alguien más. Diles que vengan a escuchar la invitación, Libre al Fin, Momentos de la Creación, la lectura de la palabra en cualquier momento de la programación. ¿Por qué? Porque estamos conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Esta es Radio C4 y una vez más, muchas gracias por compartir. Standing on those promises, oh, of Christ, Christ my King. Oh, through eternal ages, let His praises ring. Glory to the highest. I will shout, oh yes, I'll sing, 'cause I'm standing on those promises of God. I'm standing on those promises that I can see. Perfect, present cleansing in the blood for me. Standing in the liberty, yes, where Christ, oh, makes free. Standing on those promises of God.
promises of God my Savior, standing on those promises of God. Standing on those promises, God my Savior, oh yeah, I'm standing on those promises of God. Standing on those promises, oh, I cannot fall. Listening every moment to the Spirit's, oh, the Spirit's call. Resting in my Savior as my all and my all. Oh yes, I'm standing on those promises of God. Standing on those promises, God my Savior, standing, oh yes, I'm standing on those promises of God. Standing, oh yes, I'm standing on those promises of God, my Savior, standing, oh my Lord, yes, standing on those promises of God. 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 Yes, I am. Seguimos con el versículo 41 al 46 de Génesis capítulo 27. Sigue diciendo: Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Bueno, aquí se ve continuamente las obras de la carne. Esaú no tenía razón para odiar a Jacob. Él sabía que la primogenitura había sido dada a Jacob. Esaú estaba en el pacto, pero no era parte del pacto, aunque pertenecía a la sagrada familia, pero no era parte espiritual de esta familia. Aunque
esto es, aunque a través de muchos peligros, finalmente Jacob significa suplantador y engañador, él se convertiría en Israel, que significa el soldado de Dios o el príncipe con Dios. De acuerdo al versículo 46, vemos que Rebeca estaba preocupada por Jacob, viendo que no encontraría una mujer adecuada, y esto es lo que le dijo Isaac. Aunque en realidad ella envía lejos a Jacob, no por esta razón, sino por temor a que Esaú matara a Jacob. Rebeca amaba más a Jacob que la verdad y que a Dios mismo. Esto era en realidad idolatría. Estos algunos días, cuando dice, bueno, mora con él algunos días, con mi hermano Harán, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Este es el caso en el cual los hijos no le deben hacer caso a los padres. Él no debió hacerle caso en cuanto a suplantar a su hermano y ahora tampoco en cuanto a esto. Pero como sea, él también está siendo guiado en la carne y aquí vemos que Rebeca estaba preocupada también por su hijo de que no se vaya a casar con una de estas mujeres que no pertenecen a la familia, ¿no? Como había sucedido en el caso de Esaú. Estos algunos días que menciona el versículo 44 se convirtieron en 20 años. 20 años hasta que Rebeca volvió a ver a su hijo Jacob. Seguramente Rebeca se terminó poniendo a cuenta con Dios, pero eso no eliminó los resultados de todo esto. Qué diferente hubiera sido si Rebeca hubiera dejado todo en las manos del Señor. Esaú fue alguien que quería lo mejor de ambos mundos, como se dice, disfrutar el presente sin perder su título del futuro. Es la persona que trata de usar a Dios en vez de dejarse usar por Dios. Estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de los que están en el mundo. Y con eso concluimos este tremendo capítulo 27. Y en el capítulo 28 de Génesis sigue entonces la historia y dice así, versículo 1 al 5. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Ahora tenemos el trato de Dios con Jacob. Ahora comienza Dios la hechura de un hombre. En las manos de Dios Jacob aprenderá la disciplina dolorosa. Isaac, por su parte, parece haber tornado al camino de la fe. Él bendice a Jacob y confirma la bendición abrahámica. No era la voluntad de Dios para Esaú o Jacob que se casaran con las hijas de la tierra, pero ahora, al Jacob recibir la primogenitura, era imperativo que no se casara con una mujer cananea, como lo había hecho su hermano Esaú. Él debía buscar mujer de las hijas de Labán, el hermano de su madre. El apelativo Dios omnipotente significa El Shaddai, lo cual promete una protección y compañerismo. Se menciona la bendición de Abraham, esta es la justificación por la fe. En Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La palabra justificar o justificación es un término legal y se refiere a uno ser declarado inocente o no culpable o aceptado. 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primero somos lavados, lo cual habla de lo que la sangre de Cristo hace. Es una experiencia espiritual, no física. Entonces el pecador creyente es santificado, es separado o hecho limpio, entonces es declarado justo. Todo por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora vemos que la tierra que le fue prometida se refiere a la tierra de Canaán, que más tarde sería llamada Israel y sería el hogar de los judíos, la simiente de Jacob. Todo esto con el propósito de traer al Redentor al mundo. Literalmente Dios
tenía que crear un pueblo que tuvieran fe en él, a quienes Dios les pudiera dar su palabra y que sirvieran como el vientre del Mesías, aunque cuando el Mesías viniera sería para todo el mundo, no solo para los judíos. Hay una gran diferencia de cuando Josué tomó la tierra, lo cual sería unos 300 años en el futuro, a tomar la tierra ahora, porque Jesús ya tomó la tierra por nosotros. Es decir, que Él ganó toda victoria, derrotó al enemigo para que nosotros poseamos esto en su totalidad. Es decir, no está hablando de territorios, de tomar tierras o propiedades, no. Se refiere a tener victoria sobre la carne, sobre el mundo y el diablo. Y solo tenemos que poner nuestra fe y confianza en Cristo y lo que Él ya ha hecho en la cruz, sacrificándose a sí mismo. Lo peor que puede hacer el cristiano es tratar de hacer otra vez lo que Cristo ya hizo. Esta vida es de fe y de descanso en Él porque Él ya ganó la batalla en su totalidad. Versículos 6 al 9. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. La estructura es la siguiente. Esaú, para remediar el problema de haberse casado con una cananea y sin entender las cosas espirituales, toma a otra mujer por esposa de la familia de Ismael, como si eso fuera a solucionar algo. El mundo, como Esaú, que es un tipo del mundo, hace cosas religiosas y se piensa que es espiritual. Bueno, tristemente también la iglesia hace esto. Esaú, como millones en las iglesias modernas, quieren la bendición material y no entienden los términos espirituales de la bendición. Jacob obtuvo la bendición por la fe y Esaú trata de tener la bendición por su propia fuerza de voluntad. Esto es una imagen de la iglesia hoy. Jacob representa a aquellos que confían solamente en la cruz de Cristo y Esaú a aquellos que tienen su fe en otras cosas. Esaú tenía poco entendimiento de por qué las hijas de Canaán no le agradaban a Isaac. Y esto es típico de millones de llamados cristianos que buscan en agradar al hombre, así como Esaú trató de agradar a Isaac y no trató de agradar a Dios. Ismael ya había muerto hace algunos años y Esaú va hacia la familia de Ismael para buscar esposa. La verdad es que las hijas de Ismael no eran mejor opción que las hijas de Canaán. Ya hacía mucho tiempo Ismael había rechazado al Espíritu Santo y había sido echado de la familia de Abraham, aunque era un hijo de Abraham. Si el creyente no entiende el verdadero camino de la fe, entonces va a tratar de construir su caso sobre una obra de la carne. Y lamentablemente, la iglesia hoy ni siquiera entiende o distingue una obra de la carne. Piensan que todo es espiritual, igual que Esaú. Todo lo que está fuera de Jesucristo y el crucificado no es aceptable a Dios. Versículos 10 al 15. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob se encuentra aquí solo, pero el Señor y sus santos ángeles estaban con él. Solo ahora que él depende totalmente del Señor, es decir, que no contaba con ningún otro recurso, Dios puede revelarse a él. Y por esto el apóstol Pablo dijo
por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el Señor le dijo al Pablo también, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aunque Dios no fue el autor de la manera en la que Jacob fue a Harán, Dios lo utilizó para hacer a este hombre. Dice la palabra, y durmió allí. Veamos la imagen de Jacob aquí, nada más desvalido y solitario que la condición en la que se encontraba, separado de su familia, escapando de un hermano asesino, yendo a un lugar del cual no conocía nada, y aquí es donde el Señor se le revelaría. Cuando él se durmió, representa a Jacob cesando de su actividad personal. Él pone su cabeza en una roca, representa al Señor Jesucristo. Y allí entonces Dios comienza su actividad personal. Jacob aún tiene mucho que aprender y comienza todo aquí. Esta es la hechura de un hombre, esta es la santificación de un hombre. Esto es lo que el Señor hace con muchos de nosotros y quizás con todos. Tenemos que ser llevados a un lugar donde nuestros recursos se secan y entonces debemos depender totalmente de Dios. Este dormir representa esta dependencia, este descanso. Por nuestra propia voluntad nosotros no vamos a este lugar. Entonces el Espíritu debe llevarnos a este lugar. Esta piedra es en la que Él descansó, que representa al Señor Jesús. En el versículo 12, como nos muestra, el extremo de la escalera que tocaba el cielo proclama el medio de comunicación entre el cielo y la tierra, y ese camino de la tierra al cielo es el Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo en Juan 1:49, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto proclama que ahora todos los recursos de Dios están a disposición de Jacob. No solo los ángeles subían y bajaban, sino que el Señor también descendía a esta escalera de gloria y se ponía a su lado y le decía que estaría con él, que lo guardaría donde sea que él estuviera. Esta simiente del versículo 14 habla de Cristo, porque en Él y solo en Él todas las familias de la tierra serán benditas. En el versículo 15 dice varias cosas. Número 1, yo estoy contigo. Número 2, te guardaré. Número 3, volveré a traerte a esta tierra. Y número 4, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así como Dios pronunció estas grandes promesas a Jacob por medio de Cristo, Él las pronuncia también a nosotros, los que hemos creído. Entendamos que esta bendición es nuestra solo a través de Cristo y especialmente por lo que Cristo hizo en la cruz. Versículo 16 al 22. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este voto que hizo Jacob es el primero que registra la Biblia. En su consagración, el patriarca promete una porción de sus ganancias al Señor, el diezmo. Recuerde que todavía la ley no había sido dada, ya el diezmo había sido instituido. Allí, según el versículo 16, ¿qué lugar era este? El aspecto geográfico no importaba, sino la condición actual de Jacob. Jacob se encontraba en su momento más débil, se encontraba destituido de toda posición financiera, ni siquiera tiene la comodidad de su familia sobre quien apoyarse, pero en su condición el Señor lo encuentra y le da las más grandes promesas. Esto nos dice que todas las esperanzas de la carne deben morir antes que el Espíritu pueda revelarse a nosotros.
Ahora Jacob no tenía nada en qué apoyarse, lo que lo llevaría al Señor de quien depender totalmente. Lamentablemente no llegamos a ese punto tan fácilmente ni tan rápidamente. El Señor aquí no menciona nada sobre los errores del patriarca. No lo reprende ni lo castiga, a pesar de haber practicado el engaño poco tiempo antes. La iglesia moderna, en este caso, solo pensaría en castigar, y esto es porque la iglesia moderna no anda conforme la fe, sino anda bajo la ley. Jacob no merecía nada y Dios le prometió todo. Así es la gracia de Dios. Casa de Dios y puerta del cielo. Jacob se refiere a la inspiración que producía este lugar en el versículo 17. Jacob tenía temor al descubrir la divina presencia y con toda razón. En el presente, la casa de Dios no es un edificio, son los creyentes. Ahora la puerta del cielo es Jesucristo, como siempre lo ha sido. La piedra es un tipo de Cristo y el aceite sirve como un símbolo del Espíritu Santo. Betel significa casa de Dios, que estaba cerquita de la ciudad llamada entonces Luz. Era entonces una ciudad cananea, pero que vino a ser llamada Betel, y es actualmente una ciudad de los suburbios de Jerusalén. Es la primera vez que se menciona un voto en la Biblia. Jacob no solo tiene un conocimiento de Dios debido a la educación que recibió de sus padres, sino que ahora Jehová se le revela a él. Es decir, Jacob, aquí esto es un tipo en sí del nuevo nacimiento. Hoy hay millones en las iglesias. Nunca han nacido de nuevo. Nunca han tenido una revelación de Cristo. Recibieron alguna educación religiosa, así como Jacob, pero nunca tuvieron una revelación de Dios. ¿Cuál sería esa revelación? Bueno, para ponerlo en términos simples, es el Espíritu Santo tratando con el corazón al ser predicada la palabra de Dios, creando una alarma, es una alarma en el alma del pecador y trayendo una necesidad por Cristo, un conocimiento, un entendimiento del pecado que mora en nosotros y la salvación solamente a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Esta revelación es imprescindible si es que un individuo va a ser salvo. De otra manera, solo van a tener una educación, la cual no es suficiente. Van a tener un conocimiento en cuanto a algo de Cristo, algo de la Biblia, algo acerca de Dios, pero eso no salva. Es el Evangelio de Cristo, es la obra del Calvario y es una revelación primero del corazón perdido, arruinado por el pecado. Y esta revelación viene por la palabra de Dios. Esta fe viene por la palabra de Dios. El Señor cumplió toda esta promesa en Jacob y más, él pudo volver a su tierra en paz y le dio vestido, le dio alimento y mucho más. Esta piedra la puso por señal y su voto fue que daría el diezmo a Dios. La manera en la que seguramente él dio el diezmo no sabemos y posiblemente no se refería a dinero, pero probablemente cuando él llegó a tener posesión de ganado, Jacob dio el diezmo a Dios y sin duda que él lo hizo a través de los sacrificios. Y siendo estos sacrificios, por supuesto, un símbolo del Redentor que vendría. Es decir, Jacob tenía su fe en el sacrificio, es decir, en la cruz de Cristo. En efecto, si ahora nosotros damos los diezmos a la obra de Dios, que en una obra que no proclama el mensaje de Jesucristo y el crucificado, entonces en realidad no estamos dando nada a Dios, sino que estamos haciendo otra cosa totalmente diferente. Si usted realmente le está dando a Dios, usted le estará dando al mensaje de Jesucristo y el crucificado, porque es el único mensaje que va a salvar almas, el único mensaje que va a santificar al creyente y donde el Espíritu Santo se va a mover con señales, con maravillas, bautismo con el Espíritu Santo. Y esas son las señales que tenemos que ver. Almas siendo verdaderamente salvas, creyentes siendo bautizados con el Espíritu Santo, vidas siendo transformadas por el poder de Dios, señales, sanidades, maravillas y vidas realmente siendo cambiadas. Y esto solamente lo hace el mensaje del Señor Jesucristo y este crucificado, es decir, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Y a eso es donde damos nuestros diezmos, nuestra ofrenda, porque esa es solamente la verdadera obra de Dios y ahí realmente estará
la bendición de Dios en toda capacidad. Este sería en sí el final de este capítulo 28 de Génesis. Estoy segura que ha sido de gran bendición para ustedes. Y ¿sabe qué? Estos estudios del Antiguo Testamento deben ser estudiados junto con los otros estudios del Nuevo Testamento, como por ejemplo, ahora ya terminando 2 de Corintios, porque estamos viendo en Libre al Fin, Nuevo Testamento, y en este programa el Antiguo Testamento. Así que es una excelente combinación y es algo que usted puede tomar provecho todos los días. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Lord, you're beautiful. Yes, you are. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh yes, my Lord, you're beautiful. Your face is all I see. But when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Praise God. Praise His holy name forever and forever. Your face, it's all that I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Lord, you're so beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And